Desde Alemania, hoy tenemos a un gran invitado a nuestro fantástico programa al que hemos denominado Un Café con Max Weber, considerado el fundador y padre de la sociología. Max Weber, bienvenido a nuestro maravilloso programa. Max Weber, dentro del campo de la sociología, ¿cuáles son los tipos de ideales más importantes para ti? Muy bien, existen 4 tipos de ideales: el ideal histórico, el ideal de la sociología general, el ideal de la acción y el ideal estructural. El tipo de ideal histórico se refiere al tipo de ideal encontrado en una época histórica dada. Por ejemplo, el mercado capitalista moderno. Tipo de ideal de la sociología general: fenómenos que se dan a lo largo de todos los periodos históricos y en todas las sociedades. Ejemplo, la burocracia. El tipo de ideal de acción: son tipos de acción puros basados en las motivaciones de un actor determinado. Ejemplo, la acción afectiva. Y por último, el tipo de ideal estructural: son formas que se obtienen de las causas y consecuencias de la acción social. Ejemplo, la dominación tradicional. Según tu criterio, ¿qué diferencia hay entre la acción social y la conducta? Excelente pregunta, Cristian. La acción es igual a conducta humana. La acción social es una acción en donde el sentido aumentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo, y también da cuenta de las relaciones intersubjetivas de los individuos. ¿En qué reside la teoría de la acción social? Te voy a explicar, Cristian. La acción social debe entenderse como una conducta externa o interna. Max, ¿cuáles son los tipos ideales de dominación? Existen 3 tipos: de carácter racional, de carácter tradicional y de carácter carismático. El primero, de carácter racional, relacionado con la autoridad legal. El segundo, de carácter tradicional, relacionado con la autoridad tradicional. Y el último, de carácter carismático, relacionado con la autoridad carismática. ¿En qué se fundamenta el Werstein? Para mí es un procedimiento de estudio racional. Es la aplicación más apropiada para los aspectos subjetivos de las unidades de análisis de gran escala, por ejemplo, la cultura, y es un término que utilizo en mis investigaciones. Marx, ¿en qué consiste el materialismo La histórico? formación y desarrollo de las sociedades se explica desde el modo en que producen, desde su economía. Esta determina todo lo demás. En toda sociedad hay infraestructura y superestructura. Max, ¿en qué radica la dialéctica social? Muy bien, es la racionalización. Esos tipos de racionalidad son instrumentos básicos heurísticos para analizar el destino histórico de la racionalización en tanto proceso sociocultural. La racionalidad teórica implica un esfuerzo cognitivo para dominar la realidad mediante conceptos crecientemente abstractos más que a través de la acción. ¿Cómo nos defines una construcción típico ideal? Para mí, una construcción típico ideal es la elaboración y la observación de los hechos y las situaciones concretas. Es la atención en los mecanismos de reproducción de las formas de autoridad. Su énfasis se dirige a la preparación de la clase política de mayor rango y a la formación de sus inmediatos colaboradores, del cuadro administrativo encargado de la gestión del Estado y demás organismos de gobierno. ¿Cuáles son los objetivos formativos contrapuestos? Existen 2 objetivos formativos contrapuestos: uno que busca despertar cualidades particulares en los jóvenes y el otro que insiste en una formación especializada de los aprendices. En su estado puro, el primer tipo correspondía a la estructura carismática de la dominación y el segundo a la estructura burocrática racional típica de las sociedades modernas. ¿Qué orientaciones típicas nos puedes señalar en el marco educativo? Muy buena pregunta, Cristian. Yo puedo identificar 3 tipos de educación: educación carismática, educación especializada o experta y por último, pedagogía cultivada.
¿Qué tipos de dominación nos puedes ilustrar de acuerdo a las fuentes de legitimidad? Para mí existen tres tipos de dominación basados en diferentes fuentes de legitimidad, como la legal, la tradicional y la carismática. La dominación legal es típica de las sociedades modernas, se manifiesta en el ejercicio de la autoridad mediante el acatamiento de leyes previamente estatuidas y aceptadas por los miembros de la sociedad. De otra parte, la dominación tradicional está ligada a la creencia en la santidad de los mandatos del poder señorial. El señor es quien ordena y los que obedecen llevan el aliento del súbdito. Se acata a la persona en virtud de una dignidad santificada por una tradición sancionada generación tras generación. Y por último, la dominación carismática, la tendencia adversaria de las autoridades legal y tradicional. Funda su influencia en los dotes sobrenaturales de las personas o de las instituciones, en el heroísmo, en las facultades mágicas, en el don de... Mil gracias, Max Weber, por haber aceptado esta invitación y más por sus afamados aportes que ha realizado al campo de la sociología de la educación. Hasta una próxima oportunidad.